El hedor del vertedero era tan espeso que se pegaba a la lengua como alquitrán caliente. Ni siquiera la lluvia ácida que caía a intervalos lograba limpiar ese fango de metales podridos, vísceras mecánicas y cosas que la ciudad prefería no ver. Darío avanzaba despacio, cargando un saco a medio llenar de piezas que, con suerte, aún servirían para revenderlas en su taller. Cada paso hundía sus botas en charcos que chisporroteaban con un brillo verde venenoso. Esa noche no debía estar allí. Los rumores decían que la corporación había soltado unidades defectuosas hacía unas horas, experimentos que ni siquiera se molestaron en apagar. Para los chatarreros, eso era oro puro o muerte inmediata. Pero Darío no era cualquier buscavidas. Había sobrevivido a peores basureros y a hombres peores que la basura misma. Se detuvo a medio camino entre una torre de refrigeradores oxidados y un cúmulo de autos sin ruedas. Allí, un eco quebrado reptaba entre el viento, un murmullo imposible en un sitio donde solo hablaban las ratas de metal. Ladeó la cabeza, aguantando la respiración. Silencio. Una gota de lluvia le resbaló por la nuca. Entonces lo oyó otra vez, esta vez claro, aunque lejano, un sollozo. No era la primera vez que escuchaba cosas en ese infierno, pero algo en ese llanto era demasiado real. Avanzó, apartando con un pie un motor quemado. Entre láminas oxidadas, cables enredados como serpientes muertas, un pequeño destello de algo pálido y tembloroso se encogía junto a un chasis. Se agachó, levantando con cuidado un panel que se vino abajo con un crujido. Lo que vio no se parecía a nada que hubiera encontrado antes. Una niña. O algo que parecía una niña, salvo por los diminutos conectores que brotaban de su cuello y una grieta en la sien que dejaba ver un circuito palpitante como un corazón. Su piel, a ratos plástica, a ratos sorprendentemente tibia, estaba salpicada de hollín y grasa negra. Ella lo miró. Sus ojos, grandes, húmedos, reflejaban cada chispa que caía de los cables rotos sobre ellos. Sus labios temblaron antes de abrirse para decir, con una voz que parecía a punto de deshacerse: «Por favor, humano, llévanos contigo, a mamá y a mí». Darío sintió como si alguien hubiera arrojado un puñado de clavos ardiendo dentro de su pecho. Miró alrededor, casi esperando una emboscada, pero no había más que hierros y sombras. Bajó la mirada. La niña estiraba un brazo delgadísimo, intentando rozarle la mano. Apretó la mandíbula. La lógica le gritaba que se marchara, que la vendiera, que no cargara con un problema que podría costarle la vida o la libertad. Pero la lógica no sobrevivía en sitios como ese. Se arrodilló, ignorando el filo de una plancha que le cortó la rodilla. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó en voz baja, dudando que entendiera. Ella señaló con un dedo tembloroso hacia un montón de tubos corroídos. Darío apartó piezas retorcidas hasta descubrir una figura inmóvil, más grande, cubierta por una manta raída. La apartó con cuidado. Debajo, una mujer, o mejor dicho, lo que quedaba de una unidad femenina de cuidado doméstico, con placas fundidas, ojos sin brillo y un motor respiratorio que apenas emitía un pitido irregular. Darío se sentó en el fango, sintiendo la lluvia golpearle la espalda. La niña se arrastró, usando manos y rodillas metálicas, hasta la figura de su madre. Se acurrucó contra ella, como cualquier hija humana lo haría, protegiéndola del frío imposible de un basurero que lo devoraba todo. Por favor, humano, no nos dejes aquí». La voz era tan frágil que tuvo que acercarse para oírla bien. En ese momento entendió que ya había perdido. No podía marcharse, ni podía venderlas, ni podía dejarlas morir. Suspiró, acariciando la cabeza de la pequeña. El contacto soltó un chasquido eléctrico, pero ella se calmó. «Está bien, pequeña. Te prometo que nos vamos juntos. Los tres». Se quitó la chaqueta empapada, la envolvió a ella primero, luego a la madre. Cuando se levantó, sintió el peso muerto de la mujer en un brazo, el calor tembloroso de la niña pegada a su cuello. Dio media vuelta, sin mirar atrás, mientras la lluvia arreciaba y se tragaba los rastros de metal y lágrimas que habían dejado entre la basura. La oscuridad del vertedero rugía detrás de ellos. Pero adelante, por primera vez en mucho tiempo, Darío creyó ver una chispa de algo parecido a esperanza. La carretera que separaba el vertedero de la zona industrial estaba muerta desde hacía años, solo iluminada por faros rotos y el reflejo fantasmal de drones de vigilancia que pasaban zumbando en lo alto, siempre atentos a cualquier robo de propiedad corporativa. Dentro del camión de Darío, el motor rugía como un animal enfermo, tosiendo humo negro por el escape cada vez que pisaba el acelerador con furia. En la parte trasera, improvisó un nido con mantas viejas,
piezas de espuma y un par de cajas de herramientas vacías. Allí, la niña, Lía, dormitaba apoyada en el pecho de su madre, Alma, cuyos sistemas se apagaban y encendían con un zumbido intermitente, como un corazón a punto de rendirse. Cada kilómetro que avanzaba era un desafío, parpadeaba para espantar el cansancio, pero el peso de la noche y la tensión lo mantenían alerta. Revisó el espejo retrovisor una vez más. Los faros de un dron patrulla destellaron a lo lejos, una luciérnaga que podía convertirse en un misil si lo identificaban. No pienses, Darío. Solo conduce. Los nudillos le dolían de sujetar el volante con tanta fuerza. El asfalto bajo las llantas estaba agrietado, tan viejo que cada bache sacudía a Alma y a Lía en la parte trasera. En cada golpe, Lía soltaba un gemido débil, pero no se quejaba. Apretaba con sus manitas frías un trozo de la chaqueta de Darío, como si temiera que él desapareciera si dejaba de tocarlo. Llegaron a la entrada trasera del taller cuando la lluvia comenzaba a mutar en un aguacero espeso, cargado de ceniza. Darío apagó el motor y se quedó quieto unos segundos, escuchando el golpeteo de las gotas sobre el techo de hojalata. Afuera, la ciudad dormía bajo un cielo podrido de neón, indiferente a todo. Empujó la puerta del camión, bajó de un salto y abrió la compuerta trasera. Un viento gélido le cortó la cara, haciéndolo jadear. Trepó de nuevo, cargó primero a Lía, envuelta en su manta, tan liviana que parecía un fardo de huesos y cables. Sus ojos se abrieron apenas un instante y se cerraron otra vez, agotada. Volvió por Alma. Cargarla fue otro infierno. Cada placa rota, cada borde afilado, le abrió cortes en los brazos y el pecho. No se detuvo. Cruzó el patio de su taller como un animal herido, resbalando en charcos de aceite viejo hasta dejar a madre e hija en el único rincón sin fugas de agua, una mesa de trabajo, rodeada de piezas de motores que jamás volverían a rugir. Volvió a cerrar todo. Reforzó cerrojos, activó trampas improvisadas y conectó un par de detectores de movimiento que había robado de un puesto de seguridad abandonado. Luego, encendió su lámpara de soldadura y respiró hondo. La luz azulada iluminó la piel artificial de Alma, revelando circuitos calcinados, tubos derretidos y un daño en la columna central que ni un ingeniero titulado podría reparar sin herramientas de laboratorio. Lía abrió los ojos otra vez, apenas un susurro. ¿Va a mejorar? Darío tragó saliva, limpiándose la sangre de los dedos con un trapo mugroso. Va a vivir. Lo juro. Lía le sonrió, apenas. Aquella pequeña sonrisa se le incrustó bajo la piel como un clavo al rojo. Sabía que estaba mintiendo. Sabía que no tenía ni piezas ni energía para resucitar a una unidad tan dañada. Pero también sabía que jamás volvería a dejar sola a esa niña. Se acercó a Alma, colocó la punta del soldador junto a un conector expuesto y empezó a trabajar, sin pensar en el dolor de sus manos ni en la voz insistente en su cabeza que le repetía que esto lo mataría. Por primera vez en años, Darío deseó ser más que un simple chatarrero. Porque ahora, en medio de esa tormenta que hacía temblar los muros de su taller, tenía una familia a la que proteger. Y los dioses o las máquinas tendrían que pasar por encima de él para arrebatársela. El taller, un refugio de metal retorcido y humo persistente, parecía un corazón latiendo en la penumbra. Las luces parpadeaban con el ritmo irregular del viejo generador, lanzando sombras erráticas sobre las paredes cubiertas de piezas y herramientas esparcidas sin orden. Darío apenas dormía, y cuando lo hacía, soñaba con un mundo donde Alma y Lía no fueran solo memorias rotas y esperanzas frágiles. Alma yacía sobre la mesa de trabajo, envuelta en trapos viejos y mantas gastadas. Su cuerpo, mitad humano, mitad máquina, estaba lleno de cicatrices eléctricas y placas deformadas. Los ojos, antes brillantes y expresivos, ahora parecían lagos congelados, sin reflejo ni vida. Pero bajo la superficie, un núcleo eléctrico emitía pulsos débiles, luchando por mantenerse encendido. Lía, con sus grandes ojos oscuros y expresión infantil, seguía a Darío en cada movimiento. Se aferraba a su camisa manchada de grasa como si fuera la única cuerda que la mantenía a salvo del abismo. Cada vez que él se acercaba a Alma con herramientas, la niña contenía la respiración, como si supiera que estaba jugando con la delgada línea entre la vida y la muerte. Durante horas, Darío trabajó sin descanso. Soldó circuitos, reparó conexiones, intercambió piezas de otros androides descartados. Su taller se convirtió en un quirófano improvisado, donde la esperanza era la única medicina que no se podía comprar ni fabricar. En uno de esos momentos, cuando la lluvia golpeaba con furia el techo y el viento silbaba entre las rendijas, Lía se acercó a Darío con una voz temblorosa. ¿Crees que mamá despertará? Él la miró,
viendo en esos ojos infantiles la mezcla de miedo y fe que lo impulsaba a seguir adelante. Lo hará, Lia. Solo necesito un poco más de tiempo. Sin embargo, la realidad era cruel. Alma tenía fallas en el sistema central, una corrupción que ni siquiera Darío entendía del todo. No bastaba con reparar cables rotos o sustituir placas. Su núcleo energético estaba dañado, y encontrar un reemplazo en el mercado negro era casi imposible. La desesperación comenzó a calar en sus huesos. En esa soledad compartida, Darío y Lia se volvieron cómplices de un secreto que ninguno quería admitir, que la vida de Alma pendía de un hilo invisible y frágil. Una noche, mientras dormía sentado en un banco cercano, Darío fue despertado por un leve movimiento. Abrió los ojos lentamente y vio a Lia observando a su madre con lágrimas rodando por sus mejillas mecánicas. Ella está luchando, susurró la niña. No la dejaré ir. Darío sintió que algo dentro de él se quebraba y a la vez se fortalecía. La promesa de protegerlas no era solo un compromiso, sino una batalla que ya había comenzado. Desde aquel momento, Darío entendió que no bastaba con reparar el cuerpo de Alma. Tenía que encontrar la manera de devolverle la vida, cueste lo que cueste, aunque eso significara desafiar a la corporación que los había dejado morir en aquel vertedero. Mientras la tormenta afuera rugía implacable, dentro del taller, 3 almas se aferraban a la esperanza, tejiendo con hilos rotos un futuro incierto donde el amor y la lucha serían su única salvación. El amanecer llegó sin anunciarse, filtrándose a través de los cristales sucios del taller y bañando de un gris enfermizo cada rincón. Darío llevaba horas sin parpadear frente al núcleo abierto de Alma, rodeado de cables y placas recicladas. Sus dedos, cubiertos de grasa y sangre seca, temblaban cada vez que empalmaba un circuito o ajustaba un conector con más fe que certeza. Detrás de él, Lia vigilaba como un pequeño centinela, abrazando un trozo de manta remendada que antes cubría su propia espalda. La niña había dejado de hacer preguntas. Ahora solo observaba, aprendía, memorizaba cada gesto de Darío como si de ello dependiera la respiración de su madre. De repente, un chirrido mecánico retumbó en la puerta de entrada. Un sensor casero zumbó en la esquina. Darío se giró en seco, con la adrenalina reventándole en las sienes. A través de una rendija, distinguió 2 siluetas pesadas. No eran chatarreros ni vecinos curiosos, esos pasos eran demasiado firmes, demasiado sincronizados. Se acercó a Lia y le puso un dedo sobre los labios para que no hiciera ruido. Con un movimiento rápido, la escondió detrás de un viejo contenedor de repuestos. Luego, apagó las luces principales y se quedó junto a la mesa de Alma, respirando lento, con un pesado tubo de hierro en la mano. El primer golpe sacudió la puerta de metal como si un animal enorme intentara derribarla. El segundo la arrancó de sus bisagras. 2 figuras entraron, hombres corpulentos, sus caras semiocultas por máscaras de filtración industrial, cuerpos reforzados con placas de acero y cables a la vista. Drones de bolsillo flotaban a su alrededor, emitiendo zumbidos cortos, grabando todo. Uno se adelantó, revisando el taller con una linterna montada en el brazo. El haz de luz se detuvo sobre Alma. El matón soltó una risa breve y apagada por el filtro de su máscara. Propiedad de control orgánico de la corporación. Bien, bien, parece que alguien ha estado jugando a ser cirujano de muñecas vivas. Darío no contestó. Tenía la respiración atascada en la garganta. Sus nudillos se tensaron alrededor del tubo. El otro matón encontró a Lia. Con una mano enorme la sacó de su escondite. Ella chilló, su vocecita quebrándose como un cristal lanzado al suelo. Darío no pensó, no calculó. El hierro chocó con la cabeza del primer matón, un sonido seco, un chasquido de metal y hueso. El segundo giró, todavía sujetando a Lia, y soltó un puñetazo que hizo volar a Darío contra una estantería llena de piezas. Un estruendo de herramientas y chispas llenó el aire. Darío escupió un hilo de sangre y vio cómo el matón levantaba a Lia como si no pesara nada. La niña estiró sus manos hacia Darío, balbuceando su nombre entre sollozos. Algo estalló dentro de él, rabia, miedo, un instinto primitivo que arrastraba sus huesos rotos a levantarse una vez más. Se lanzó sobre el gigante sin pensar. Golpeó la parte trasera de su cabeza con el tubo, 1, 2, 3 veces, hasta sentir que el metal de la máscara se abollaba. El matón soltó a Lia, que rodó por el suelo y se arrastró hacia su madre, temblando. Darío, sin aliento, sujetó al intruso por la espalda, pero recibió un codazo que le quebró el labio. Cayó de rodillas, mareado. Los drones grababan su derrota. El matón levantó un cuchillo retráctil desde su antebrazo y se preparó para hundírselo en el pecho.
Entonces, un sonido rasgó la tensión, un silbido eléctrico, un zumbido profundo, y el núcleo de Alma parpadeó como un faro encendido tras una tormenta. Un brazo del androide, que Darío creía completamente muerto, se alzó de golpe, sujetando con una fuerza brutal la muñeca del atacante. El matón gritó, sorprendido, y trató de zafarse. Alma lo retuvo, su única palabra brotando de un sintetizador dañado. Lía. El cuchillo se cayó al suelo. Darío, tambaleante, aprovechó y estrelló el tubo de hierro contra la cabeza del intruso hasta que dejó de moverse. El silencio regresó, roto solo por los jadeos entrecortados de Lía, abrazada a la pierna inerte de su madre, mientras Darío caía de rodillas, con la cara bañada en sudor, mugre y sangre. Sabía que aquello no había terminado. Si la corporación había enviado perros, pronto llegaría la jauría completa. Pero mientras miraba la chispa de vida titilando en Alma y la mano de Lía aferrada a su camisa, entendió que la batalla solo acababa de empezar. Y esta vez, no se rendiría. La noche se tragó los restos del asalto con un silencio tan espeso que parecía un animal dormido, agazapado, esperando su siguiente presa. Dentro del taller, el caos era absoluto. Pedazos de drones destruidos chisporroteaban en charcos de aceite, herramientas estaban esparcidas como metralla, y dos cuerpos inertes de los matones corporativos yacían entre repuestos y planchas de acero oxidado. Darío estaba sentado junto a Alma, su respiración convertida en un jadeo irregular, las costillas ardiéndole con cada intento de llenar sus pulmones de aire. Sus manos, manchadas de sangre propia y ajena, descansaban sobre el abdomen expuesto del androide, sintiendo el débil pulso eléctrico que su improvisada cirugía había logrado reactivar por unos minutos. Lía, encogida a su lado, sostenía un trapo sucio presionado contra la frente de Darío. Cada tanto se inclinaba para mirarle los ojos, buscando alguna señal de que no se desmayaría otra vez. No puedo quedarme aquí, pequeña, murmuró Darío, con la voz áspera de tanto tragar humo y gritar órdenes durante la pelea. Vendrán más, y con más fuego. Necesito un lugar donde repararla de verdad, y necesito un núcleo nuevo. Lía asintió sin protestar. La corta experiencia con la violencia la había endurecido más de lo que él deseaba. Se levantó, tambaleándose, y buscó una caja donde guardaba piezas aún servibles. Darío la observó mientras ordenaba cables y conectores, casi como si entendiera cuáles valían y cuáles no. No era una niña cualquiera, aquella pequeña mente mecánica aprendía a la velocidad de un latido. Darío se incorporó con esfuerzo. Sabía que tenía que moverse antes de que amaneciera del todo. Revisó los bolsillos de los matones, encontrando dos tarjetas de acceso corporativo y un comunicador aún parpadeando con una señal de emergencia. Lo arrojó a un bidón lleno de aceite y lo encendió con un chispero. Una llamarada breve y un chisporroteo sofocaron cualquier rastro de su ubicación. Volvió con Alma. Sus ojos seguían cerrados, pero uno de sus dedos mecánicos se movía de forma errática, intentando tal vez sostener la mano de Lía, que no la soltaba ni para parpadear. Te lo prometí, Alma, susurró Darío, y en su voz se mezcló una furia que no era solo humana, era algo que hervía como metal fundido bajo su piel, quemándole los miedos hasta convertirlos en un plan. Cargó a Alma con todo el cuidado que pudo, sujetándola contra su pecho maltrecho. Lía lo ayudó a ajustar un cinturón improvisado alrededor de sus hombros para fijar el cuerpo de su madre, asegurándose de que no se dañara más durante el viaje. Necesitaba un núcleo de reemplazo, piezas limpias, una estación de energía para estabilizarla y la protección de alguien que aún debiera favores. Solo un lugar encajaba en esa descripción, la vieja fábrica de León, su antiguo socio en la época en que desmantelaban drones de guerra bajo la nariz de la seguridad estatal. Cuando Darío abrió la puerta trasera del taller, la brisa de la madrugada lo golpeó como una bofetada de hielo y polvo. Afuera, la ciudad se desperezaba con sus primeros rugidos de motores y sus luces de neón palpitando con desgano. La lluvia había parado, pero un manto de bruma negra cubría las calles, ocultando formas que podían ser perros salvajes o centinelas mecánicos. Subió a Lía primero a la cabina del camión. La pequeña se acomodó junto a la puerta, abrazando un destornillador como si fuera un juguete protector. Luego aseguró a Alma en la parte trasera, sobre un colchón improvisado de mantas y cables acolchados. Darío se sentó al volante y respiró hondo. Cerró los ojos un segundo, dejando que el recuerdo del rostro de Alma antes de ser desechada le inyectara la fuerza que le faltaba. Cuando encendió el motor, un rugido áspero llenó el callejón. Vamos a casa de León, Lía. Y esta vez, nadie nos va a sacar de la carretera. Pisó el acelerador. El camión, viejo y herido, avanzó dando tumbos hacia la noche aún a medio morir,
devorando el asfalto con el mismo hambre con que Darío devoraba el miedo. En la penumbra de la cabina, Lía miró el horizonte, como si supiera que pronto vería a su madre abrir los ojos de nuevo. Entre ella y Darío, un lazo invisible se tensó, un pacto sellado entre carne, acero y un amor que ni la muerte, ni la corporación, ni todo el peso del vertedero serían capaces de aplastar. Las primeras luces del alba se filtraron entre los esqueletos de edificios abandonados mientras el camión de Darío se abría paso por callejones que parecían tragarse cualquier esperanza de regreso. Cada bache sacudía el cuerpo inerte de Alma en la parte trasera, y cada crujido del motor le recordaba a Darío que aquella vieja máquina era lo único que separaba a su pequeña familia de la muerte, o, peor aún, de volver a ser desecho corporativo. Lía, sentada junto a él, sujetaba su muñeca con dedos fríos, pero sus ojos transmitían un calor que le recordaba por qué seguía respirando a pesar de los huesos rotos y la sangre seca en sus labios. Cuando el contorno de la fábrica de León apareció tras una curva, una estructura ennegrecida que se mantenía en pie por pura terquedad, Darío sintió que el corazón le martillaba en la garganta. Detuvo el camión en el patio exterior, un espacio amplio cubierto de chatarra de drones militares y partes de exoesqueletos que nunca llegaron a terminarse. Aún recordaba los días en que él y León pasaban horas allí, desmontando máquinas para vender piezas al mejor postor, siempre escondidas de la policía y de los abuesos de la corporación. Golpeó la puerta lateral de acero con la mano libre, conteniendo el temblor que le recorría los brazos. Unas cerraduras internas crujieron y León, con la mitad de la cara tatuada y un cigarro a medio consumir colgando de su boca, abrió apenas un resquicio para mirar. Sabía que volverías hecho mierda, soltó León, con un bufido entre risas secas. Esta vez no vengo por mí, contestó Darío, apartándose para que León viera a Lía, y detrás de ella, el cuerpo de Alma envuelto en mantas y conectado a improvisados cables de batería. León escupió el cigarro, lo pisó y, sin más preguntas, abrió la puerta de par en par. Entraron en la penumbra de la nave, donde cientos de piezas de maquinaria se apilaban formando pasillos caóticos. León caminó directo a una sala oculta tras una puerta de contenedor modificado, un antiguo laboratorio que habían usado para hackear núcleos energéticos antes de que la policía les quemara la mitad del negocio. Colocaron a Alma sobre una mesa reforzada. León empezó a trabajar sin preguntar nada más. Sus manos, firmes y veloces, retiraron placas, analizaron cables, soldaron puntos críticos mientras Darío sostenía a Lía para que no se acercara demasiado. Cada chispa arrancaba un respingo a la niña, pero no se apartaba. Sus ojos brillaban, tan humanos como cualquier hijo de carne y hueso. Después de horas que parecieron siglos, León levantó la vista y limpió su sudor con la manga. Darío sintió un nudo en la garganta al notar que el pecho de Alma se elevaba y bajaba con un ritmo más estable, y que sus dedos se flexionaban con suavidad. Necesitaba un núcleo que no podrías pagar ni aunque vendieras tus huesos, gruñó León. Así que le puse el mío. No pregunte de dónde lo saqué. Y tú, chatarrero, más te vale cuidarla bien o vendré a recuperarlo. Darío, incapaz de contenerse, soltó una risa rota que pronto se convirtió en un sollozo. Lía, como una chispa viva, saltó a abrazar a su madre aún inconsciente, enterrando su carita contra el pecho que ahora vibraba con energía pura. Alma abrió los ojos poco a poco, un resplandor suave que iluminó la penumbra del taller. Sus labios mecánicos se movieron torpes, casi sin voz, pero el primer nombre que pronunció fue Lía. La niña respondió con un grito de felicidad que hizo eco en todo el hangar. Darío se acercó, tomando la mano fría de Alma y sintiendo, al fin, que el peso de todo aquel infierno comenzaba a evaporarse. Ahora somos familia, susurró él, mirando a Lía, que asentía vigorosa con lágrimas saladas y dulces a la vez. En los días que siguieron, León cedió un rincón de su fábrica para que Darío instalara un pequeño taller nuevo. Entre piezas recicladas y núcleos rescatados, construyó un lugar donde Alma pudiera repararse poco a poco y Lía pudiera aprender sin miedo a ser abandonada. Afuera, el mundo seguía podrido, la corporación seguía devorando vidas, y la ciudad seguía rugiendo como una bestia hambrienta. Pero dentro de aquellas paredes de acero y humo, 3 corazones, uno de carne, uno de metal y uno de esperanza, latían juntos, fuertes, unidos por una promesa que ni los drones ni las armas ni los hombres de trajes caros podrían romper jamás. Porque a veces, incluso en la chatarra más profunda, la vida encuentra un lugar para florecer. Y Darío, Alma y Lía eran la prueba viva de que el amor, cuando se alimenta de lucha y ternura, puede convertir la basura en un hogar. Y así, por primera vez en años, Darío se permitió soñar con un mañana. Y supo, con absoluta certeza, que no lo soñaba solo.